¿Ya están todos? Ya, ¿verdad? Creo que ya. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Entonces ya El signo menos. el signo menos es porque aquí en este circuito existe una regresión de corriente. Esa es otra característica de respuesta libre de un circuito RC. Hay una regresión de corriente y ya vieron por qué. Entonces, este signo negativo se lo agregamos al, al, al voltaje que va a tener la resistencia. Nada más sustituimos los 9 y me va a quedar menos 9 voltios. Por lo tanto, la corriente en la resistencia en cero va a ser igual a menos 9 entre el valor de la resistencia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces ya determinamos, en T menor a 0 ya determinamos qué voltaje va a tener el capacitor. En T igual a 0 determinamos el voltaje, la resistencia y la corriente que fluye en el circuito. El signo negativo es debido a que existe esa regresión. ¿Por qué la regresión? Porque la dirección de corriente original en este tiempo, la fuente cambia de dirección y por lo tanto hay una pelea de direcciones de corriente. Entonces, ese signo negativo se le llama regresión de corriente. Profe, hay una pregunta. Mande. ¿Por qué cuando pone el voltaje en el capacitor arriba no es menos 9 volts? O sea, solo se ocuparía si quisiéramos sacar la corriente. Es que si tú agarras tu voltmetro, a ver, ya ves que tenemos dos puntas, la roja y la negra. Si a mí me piden medir el voltaje del capacitor, ¿qué voy a medir? El voltaje de esta fuente, que viene siendo los 9 voltios. Y si yo cambio, ahora, si ocupo medir el voltaje de la resistencia, ya no voy a medir así, voy a medir así, y me va a salir el signo negativo. Ok, gracias. ¿Por qué es el signo negativo? Otra vez es por la regresión. Bueno, pongo aquí así las puntas y me va a quedar negativo. Véanlo en el simulador, eso lo pueden simular. En el simulador sí se puede hacer. Estos circuitos que hagamos en el simulador sí se puede hacer, ¿eh? Y los que no sepan usar el simulador, ya en una clase lo vemos. Pero los que ya saben, adelante. Entonces ya tenemos ya los datos ahora en T igual a 0. Ahora para T mayor a 0, me voy del otro lado. Para T mayor a 0. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está. Pero yo no puedo pasar. Ok, para T mayor a 0. ¿Qué pasó? Esto es solo respuesta libre, ¿verdad? Sí, no, ya no. Ok. Aquí está el título, respuesta libre de un circuito RC. Sí, ok, gracias. Ok, ahora en T mayor a 0. Se trabaja con el circuito original. Vamos a ponerle circuito original. ¿Cuál es el circuito original? Como aquí lo cambiamos por una fuente de voltaje, ¿se acuerdan del capacitor? Otra vez vamos a regresar y vamos a trabajar nada más con esta parte. Miren, vean. ¿Qué parte? Únicamente esta. Ya aquí, como hubo el cambio de posición, ya se va a quedar ahí. Ya no va a haber otro cambio. Y
se trabaja con el circuito original. Entonces, mi circuito original, el que vamos a trabajar, va a ser el capacitor y la resistencia. Ahí está. Pero con el cambio de posición de ese interruptor, ¿ok? Vamos a tener la resistencia y el capacitor. ¿Sí? Circuito original. Después, el siguiente punto es ocupar las leyes de Kirchhoff de voltaje o de corriente. Para este circuito se puede ocupar los dos, porque se puede ver todo en serie o se puede ver en paralelo. Ahora sí, lo vamos a hacer en las dos formas, tanto para voltaje como para corriente. Y ya ocupando estas leyes de Kirchhoff, lo que vamos a manejar es obtener la ecuación diferencial homogénea de primer orden. Y ya ahorita vamos a ver todo el procedimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por ahora no, profe. ¿Cómo? Por ahora no. Por ahora no, ok. Entonces, si ocupo leyes de Kirchhoff de voltaje, ¿qué ecuaciones de voltaje voy a tener en el circuito? ¿Cómo me quedaría la ecuación? ¿Alguien me la dice? Yo quiero ocupar leyes de Kirchhoff de voltaje de ese circuito. ¿Cómo me queda? Pues ¿Cómo sería me B queda? igual a el voltaje del resistor más el del capacitor, ¿no? Exactamente, muy bien. Pero te faltó voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor es igual a 0. Aquí no me lo está Sí. diciendo. Es la sumatoria de los voltajes de todos los elementos. Voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor es igual a 0. Ok, sí, profe. Después, fíjense cómo el mismo procedimiento me está llevando de la mano. Ahora, yo tengo que sustituir las ecuaciones de voltaje, ¿sí? Las ecuaciones de voltaje de cada uno de esos elementos. El voltaje de la resistencia, ¿qué es igual? Intensidad por la ley de Ohm, ¿no? Sería ¿Sí? ¿A qué es igual? intensidad por la resistencia. Exactamente, Intensidad del la resistor corriente por la resistencia. Muy bien. Más el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? lo mismo, ¿no? Ay, lo mismo, intensidad por capacitor, ¿no? ¿Cómo crees? No, mira. Entonces, ¿para qué estudiamos tanto? Entonces, ¿para qué se necesitan 3 cursos de circuitos si ya con uno era suficiente? A ver, todos jóvenes, nada más ahí tengo un alumno. Una sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo, jóvenes? Apúrenle porque se va a acabar el tiempo. El voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? ¿No, nadie? Menos uno sobre C, profesor.
¿Cómo? Ah, Menos ya, 1 ya. sobre C, Es la capacitancia por el voltaje, ¿no? capacitancia por el voltaje, así nada más, Digo, CV. a ver, no el voltaje, no, no, perdón, es pues es ¿cómo se llama? La carga, ¿sería la carga? No, no. No. Si me dices carga, estamos en la clase de física, ya estamos en clase de circuitos, ya las cargas, si yo estudio capacitores en física, sí vemos cargas, aquí no. Ya en circuitos nos dieron las ecuaciones. Ay, es que no me acuerdo por La uno, inversa de la capacitancia, por eso dijo la compañera de 1/C. Nada más 1 sobre C. es que Q, ¿no? Q sobre C, ¿no? Q es carga, ya les mencioné, si estuviéramos en clase de física te lo creo, pero no estamos en física ya. Llevaba una integral, ¿no, profe? No recuerdo, 1/C y una integral. Pues no sé, pues es que ustedes deben de acordarse, ¿no? Yo sí me acuerdo, pues es muy fácil que yo lo anote, pero es una fórmula que ya se la deben de saber. Ya tomaron CA y CD, ya Sí, tomaron profe, medidas. es 1/C, la integral de 0 a t, de IT de t más B0, ¿no? ¿A poco toda esa ecuación te la enseñaron en CA y CD? Bueno, es que a mí Y eres el único que medio se acuerda y los demás. Nadie dice nada. Estoy esperando a que me diga alguien algo. No puedo avanzar hasta que me digan esa ecuación. Creo que ya, profesor, sería uno sobre C por la integral de la A ver, intensidad, ¿no? espérame, ya no, a ver, no digas nada. ¿Y los demás? Yo también tengo la de 1 sobre C con la Ok, integral. ahí déjale ya. ¿Y los demás? A ver, ¿quién según ya la tiene? ¿Quién me da su nombre? Bueno, no sé si esté bien, pero es 1 No sobre me digas la fórmula, nada más dime tu nombre. Ciadani. ¿Cómo? Ciadani. Sí, a Dani, Cruz. ok. ¿Y el compañero, cómo se llama? Carlos, Carlos. sí. Nada más tengo 2 en el grupo, y entonces, ¿por qué tengo tantos? no, yo también estaba contestando, pero me regañó porque estaba muy larga. Ah, no te regañé, ¿cuál regaño? Nada más te dije, ¿a poco tan grande es la ecuación? No, Bueno, nunca he regañado a nadie ahorita. Hasta ahorita no he bueno, regañado. O sea, nada más le quitamos apenas vamos iniciando y cómo quieren que los regañe si ni los conozco. Pero bueno, a ver, ahí tú también, ¿cómo te llamas? Ismael, Ismael. ¿Y los demás? Entonces nada más hay 3 en el grupo, pero Ya también la encontré, profe, en uno de mis apuntes. tengo registrado, ¿cuántos alumnos tengo registrado? 28 alumnos y nada más hay 3, 4. ¿Y los demás? Ya la encontré, profe, en uno de mis Ya apuntes. la encontré, profesor. Yo también ya la encontré, profe. Ay, está pena. No es regaño, ¿eh? No me ay, el maestro ya regaña el primer día de clase. No es regaño. La verdad es que sí da pena. Ya, quinto semestre y que no se sepa la ecuación del capacitor. Y me imagino que ni del inductor. Yo siempre los he recomendado. Desde que doy yo el curso de 6CD o teoremas y transitorios, yo siempre les he dicho, estas fórmulas nunca se deben de olvidar, jamás. Esas siempre las debemos de tener presentes.
porque en cualquier momento las vas a usar, ¿eh? Ya sea aquí o ya sea en otra materia, siempre se llegan a usar. Y hasta a veces cuando uno es maestro sinodal de un examen para titularse, yo a veces les pregunto estas ecuaciones y ya saliendo ya para terminar carrera y no se la sepa, sí da pena, y da mucha pena ajena, ¿eh? Entonces, por favor, jóvenes, que no se les olvide, ahora sí, a ver, dígame quién me la dice. Dígame, alguien. ¿A qué es igual el voltaje del capacitor? A 1 sobre 1 C. sobre C. Dígame su nombre para dirigirme yo. 1 sobre C. Karina. Karina, sale 1 sobre C. 1 sobre C de la integral La integral. de T en 0 a T. No. De no. la corriente diferencial de corriente, T. ¿no? Ahora otra vez. Y La diferencial de T. ¿Cómo? La corriente Diferencial de T. diferencial de T. Igual a 0. Cero. ¿No? El voltaje del capacitor. Pero vean, hay una situación que es una integral y nosotros dijimos que son ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos matemáticamente? Ya a partir de aquí en adelante, ya es matemáticas. Ya no es curso de circuitos. Circuitos lo dejamos hasta aquí. Hasta este punto. Hasta ahí es la materia de circuitos. De aquí en adelante, más bien de aquí en adelante, ya es pura clase de matemáticas. Ecuaciones diferenciales. Pongan ahí, estudiar ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, homogéneas y no homogéneas. Esos temas ya lo vieron. Ok, seguimos. Repito la pregunta. Si ven, tenemos una integral y dijimos que tenían que ser ecuaciones diferenciales. ¿Qué le hacemos a la ecuación? Se deriva, ¿no? Deriva. ¿Cómo? Habla más duro y dígame nombre y me dicen la respuesta. No hábleme duro. Mauri se deriva. ¿Cómo? Se deriva. Pero no me dices tu nombre. Ah, sí, le dije Mauri. Mauri, ok. ¿Se deriva? ¿Qué se deriva? Todo para que... Ok. Derivamos, es decir, multiplicamos por una derivada. Entonces me va a quedar R por la derivada de la corriente más esta D se va con esta. Esta DT se va con esta. Me quedaría I sobre C igual a 0. Muy bien. Muy bien. Me quedaría de esta manera. Ya tengo una ecuación diferencial de primer orden. Entonces tengo una ecuación diferencial de primer orden. Ahí está ya mi ecuación diferencial de primer orden. Pero esta derivada la puedo sustituir por el parámetro D. En ecuaciones diferenciales le llamábamos así, ¿no? Entonces me va a quedar RD I más I sobre C igual a 0. Ya está mi ecuación diferencial de primer orden. Se le llama ecuación diferencial homogénea. Póngale ahí el dato porque ya no me cabe a mí. Póngale ecuación diferencial homogénea. Entonces, multiplico, quitamos la integral multiplicando por la derivada, se deriva toda mi ecuación y cambio la derivada por el parámetro D. Y este parámetro pues ya lo sustituye en mi ecuación y sigo teniendo la misma. ¿Ya está? ¿Vamos bien? Porque me voy a pasar del otro lado. Sí, profe, ya. De mi parte, ya, por favor. Sí, profe. Ok, me voy del otro lado entonces.
Ya esto ya lo ocupamos, entonces ya no lo necesito. Entonces, mi ecuación la voy a factorizar, la última la factorizo. Voy a factorizar la letra I, la corriente la factorizo. Factorizando, en este caso la variable. ¿Y cuál es la variable? Pues la variable I es la única que hay. Entonces va a ser RD más 1 sobre C igual a 0. Y dijimos que se llamaba ¿qué? Es una ecuación diferencial ¿qué? ¿Cómo le llamamos? Homogénea. Homogénea. Ahí está, ¿no? Factorizamos la I, es una ecuación diferencial homogénea. ¿Y la solución de una ecuación diferencial homogénea cuál es? ¿Alguien se acuerda? Eso es matemáticas ya, ¿eh? La solución de una ecuación diferencial homogénea va a ser, con esta variable, bueno, voy a hacer f de t, va a ser igual a la constante homogénea exponencial de dt. Esa es la solución. Entonces, vamos a ocupar esa solución. Con respecto a nuestra variable, va a ser I de t, I de h exponencial de dt, de nuestro circuito. ¿Vamos bien? Primero lo que yo hago, a mí me gusta, es determinar el valor de d. ¿Cómo determinamos el valor de d? De la ecuación 1, vamos a ponerle, de la ecuación 1, ocupamos únicamente lo que hay dentro del paréntesis. Ya que la I igual a 0, pues eso no significa nada, ¿no? Si lo pasamos acá, pues se hace 0, ¿no? Si despejamos la corriente, se hace 0, ¿ok? Entonces ya se va la corriente. Ahora vamos a despejamos el parámetro D. Entonces D, por lo tanto, D va a ser igual a menos 1 sobre C entre R. Y ya tengo el valor de D. Ya tengo el valor de D. Ahora, para sacar el valor de I homogénea o la constante homogénea, tengo que ocupar ciertas condiciones. La primera es, para t igual a 0, ya t ya tiene valor, t igual a 0. La corriente en 0, ya la tenemos aquí, en t igual a 0, ¿cuánto vale? Menos 9R, que sería menos el voltaje entre, aquí vamos a ponerle voltaje, ¿no? Menos E entre R, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Esas son las condiciones para determinar la constante homogénea. Ahora sí, ocupo la ecuación 2. Ocupo la ecuación 2. Ahora esta es mi ecuación 2, que es la solución sustituyendo las variables. Entonces me va a quedar I de 0 va a ser igual a I de H exponencial de ¿cuánto vale? Menos 1 entre RC. ¿Y el tiempo cuánto vale? 0. ¿Qué le pasa a 0 por esto? Jóvenes, díganme que mueva la cámara, no me dejen que termine el apunte. Vuelve 1, ¿no? Me sale 0 y a la 0, ¿cuánto vale? 1. Pues 1, ¿no? No. Entonces, I de H es igual a I de 0. ¿Y cuánto vale I de 0? Pues menos E entre R. Ahora sí, vean, la corriente, entonces, en T va a ser igual a menos E entre R, menos E entre R, que es la constante homogénea, por la exponencial
de menos 1 entre RC dt. Y ahí está ya la corriente del circuito. Pero no me están pidiendo la corriente, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué me están pidiendo? El voltaje del capacitor, ¿no? Para encontrar el voltaje del capacitor, primero determino el voltaje de la resistencia. Ya tenemos la corriente, entonces, por ley de Ohm, saco el voltaje en la resistencia. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje en la resistencia va a ser igual a I de T por R. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si sustituyo la de corriente en el voltaje de la resistencia, se van las R's y me va a quedar menos E exponencial de menos 1 entre RC de T. Ya tengo el voltaje de la resistencia. Pero aún así me siguen pidiendo el voltaje en el capacitor. Entonces, si me voy a la primera ecuación de todo el relajo, a esta, si despejo el voltaje del capacitor, ¿cómo me quedaría? Menos el voltaje en la Dos veces. Entonces, el voltaje del capacitor, ¿cómo me quedaría? E menos 1 entre RC de T. Y ahí está ya el voltaje del capacitor. ¿Cómo choco que está bien? Por el signo, vean, ¿cuánto me salió aquí? Positivo. ¿Cuánto vale E? Pues los 9 voltios, lo que tuvimos en T igual a 0. ¿Sí lo ve? Vean, en T igual a 0, el voltaje del capacitor va a ser los 9 voltios y nada más se le agrega la parte exponencial. El voltaje de la resistencia, vean, signo negativo. Aquí lo tenemos, el signo negativo. Es como puedo comprobar que mis resultados están bien. Y la corriente, vean, es menos E entre R. Y es lo que sacamos ahí. Menos E entre R más la parte exponencial. Ustedes me dicen dónde muevo la pantalla. ¿Ahí está bien? Sí, Ok, es profe. Bueno, miren, jóvenes de tarea, no me lo van a enviar, todavía no me van a enviar nada. Nada más es ahorita para que traten de entender un poquito más del tema. Van a hacer lo mismo, pero en lugar de ocupar leyes de Kirchhoff de voltaje, ocupan leyes de Kirchhoff de corriente. Y traten de hacer todo el procedimiento. Y ya lo platicamos el jueves. ¿Sale, vale? Sí, profesor. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No, Ahí le profe. dejamos. profe. Te explico. Porque la verdad es que- Entonces es muy necesario que le den un buen repaso, que le den un repaso, lo hagan ahora con leyes de Kirchhoff y se aprendan las ecuaciones de los elementos, voltaje y corriente en el capacitor, voltaje y corriente en el inductor, voltaje y corriente en la resistencia, por favor. ¿Sale, vale? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, eso sería todo, nos vemos para el jueves. Y necesito que participe más, ¿eh? Si no van a participar, pues mejor esperen a los apuntes de sus compañeros y ya se ponen a repasar ahí del apunte. Si van a entrar, quiero que participen, ¿eh? Sí, profe. Órale. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Un bonito día, échenle ganas. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. igualmente, hasta luego. Bye.